Pero aquí nos quedamos. Listo, ahora sí. Bueno, pues a continuación vamos rápido con la conferencia magistral, el procedimiento laboral y el perfil de los nuevos juzgadores, a cargo de la doctora María del Rosario Jiménez Morales, magistrada presidenta de la 8ª Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. María del Rosario Jiménez Moles, gracias, muchas gracias. Licenciada, maestra en Derecho y doctora en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y División de Estudios de Posgrado de esta facultad, con mención honorífica en todos los casos, especialista en amparo, en Derecho Laboral, en Derecho Burocrático, en Relaciones Laborales Iberoamericanas y en Conciliación, habiendo estudiado respectivamente en el Instituto Especializado Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el Instituto de Posgrado en Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha, con sede en España, y en diversas instituciones de la Red Interamericana para la Administración Laboral en Buenos Aires, Argentina. Le damos con un fuerte aplauso la bienvenida a María del Rosario Jiménez Moles. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar con grandes personalidades, estar con quien está coordinando la reforma, con Diodoro José Siller Argüello, un gran jefe que quise mucho en la Junta Federal, con Gerardo de la Peña Gutiérrez. Luis Gerardo, estuviste también conmigo en el tribunal, más bien yo contigo, con el director del Centro de Conciliación, con la academia, con grandes conocedores del mundo del trabajo, jueces y conciliadores. Yo empezaría haciendo un acto de justicia y recordando una comisión muy especial que recibí en noviembre de 2014, junto con dos personas también que aprecio mucho, el entonces secretario de Conflictos Colectivos, Guillermo Roca Santoscoy, y el presidente también de Junta Especial y encargado de la conciliación, y yo, nos mandó el maestro Diodoro José Siller Argüello a Buenos Aires, Argentina, noviembre de 2014. Y le dijimos qué vamos a hacer en esa comisión y nos dijo: van ustedes a investigar cómo es la conciliación en Argentina, me van a traer todas las conclusiones, tengo mucho interés en este medio alternativo de solución de controversias. Van a ir ustedes 3, se van a ir una semana y van a observar todo absolutamente. Y nos mandó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se llevaba la conciliación colectiva, un cuerpo muy fuerte, cohesionado únicamente por mujeres, una de ellas dirigiendo toda la conciliación en Buenos Aires, y otra más en el centro, en el Servicio de Conciliación Obligatoria, el CECLO. El CECLO es algo que equivale al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, algo fascinante. Estuvimos ahí con ella, vimos cómo se celebraba todo, fuimos al centro, también al servicio que equivale al centro, vimos en 2014 un sistema automatizado de citas, donde la persona no era maltratada ni nada en lo absoluto, en un cuerpo donde había muchísimos conciliadores debidamente capacitados y especializados. Recuerden que se dirige por la ley 24.635, en Argentina se lleva todo por número de leyes, vigente desde 1998, con 3 leyes secundarias y reglamentarias de 2002, 2004, 2006 y otra serie de acuerdos. Nosotros pudimos verificar cómo se desahogaban los procedimientos de conciliación con la asistencia de la persona afectada y su abogado. Observamos también que se citaba a veces en un primer esfuerzo o segundo se obtenía la conciliación con un resultado de éxito del 89%. Una vez que se hacían esas conciliaciones a primera o segundas vistas, se pasaba a un cuerpo de dictaminadores, eran más o menos 40 los que llevaban las conciliaciones a nivel estatal, público, o un grupo de dictaminadores. Pero aparte observamos algo muy importante, se hacía una conciliación que no le costaba al Estado,
una conciliación a cargo de despachos certificados de conciliadores con un gran éxito también. Esa conciliación también tuvimos oportunidad de ir con una de las abogadas que estaba certificada y observamos cómo no había ninguna violación de derechos. El propio justiciable, aquel que va a solicitar su conciliación, la pagaba y se trataba de las dos partes. Y siempre con un alto nivel de eficacia, 89%. Regresamos, hicimos un informe muy detallado, los dos Memos y yo, para el maestro Diodoro José Siller Argüello, y él se lo entregó al entonces secretario de Trabajo y el secretario de Trabajo al presidente de la República. Y en septiembre, el 28 de abril de 2016 salió la reforma constitucional y encontramos el CECLO en ese organismo autónomo que iba a un organismo público descentralizado autónomo con gran autonomía presupuestaria, financiera, de decisión, de gestión, que iba a llevar a cabo constitucionalmente la conciliación. Otra de las notas es que el CECLO manejaba el servicio de conciliación obligatoria, así, obligatoria, que se estableció de manera idéntica en nuestra Constitución en 2016. Y posteriormente vino la segunda gran reforma del 24 de abril de 2017, donde ya se establecieron todos estos parámetros en la Constitución. Este es un acto de justicia que quiero hacer porque nunca lo he visto que se haya mencionado cuál fue el prolegómeno a nuestra reforma constitucional que emitió en materia de conciliación Enrique Peña Nieto. Muy bien, cuando viene la segunda etapa, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el procedimiento y cómo deben de ser los nuevos juzgadores en este plano, bueno, pues vamos a observar que el 24 de febrero de 2017 se hablaba de jueces en tribunales. ¿Por qué? Porque en 2016 se había pensado que existiera una doble instancia, que no fuera unistancial como lo manejaban las juntas, sino que hubiera una apelación respecto de esos procedimientos. Pero pues se platicó y, como siempre, el derecho del trabajo es la hermana pobre de los procedimientos, se le mira con mucho desdén y se pensó que iba a ser carísimo que hubiera dos instancias. Entonces, en lugar de trasladar, como se había planeado en 2016, juzgados laborales o de lo social y tribunales de apelación, se quedó el error y quedaron jueces de distrito en materia laboral en tribunales laborales. Ese es el antecedente, es algo que también pudimos observar. Y por eso nos preguntan, ¿y por qué no son juzgados de lo social? Bueno, aquí hay otros más prolegómenos, todas las pláticas que se dieron en la Organización Internacional del Trabajo, donde nos hicieron muchísimas críticas, sobre todo en materia de justicia, de la gran tardanza de los juicios, y la segunda gran tardanza, que era la ejecución de estos juicios, la falta de conciliación y sobre todo la falta de negociación colectiva, de libertad sindical y de respeto a los derechos de los trabajadores. Y bueno, la firma del convenio 98, ya teníamos ratificado y suscrito el 87, que hizo muchos cambios en el país. Bueno, voy a avanzar un poquito en las diapositivas. Y antes de hablar de cómo deben de ser los juzgadores, todas las obligaciones que tienen y lo que deben de hacer para acelerar los juicios, podré decirles algo muy importante de la experiencia que he tenido en ya casi 30 años de juzgadora. Frente al gran derecho de tutela de acceso a la justicia, que es un derecho importante establecido en el artículo 17 de nuestra Constitución, hay un derecho también del funcionario conciliador, ahora en una etapa administrativa, y del juzgador. Y ese derecho es el que tenga provisión de recursos materiales, humanos y financieros. Aquí tenemos el derecho de tutela de acceso a la justicia, que es muy importante, que es de acceso,
de debido procedimiento legal, de ejecución, esto lo tenemos desde la modificación que hubo al artículo 1 constitucional. Pero miren, tenemos también un derecho del juzgador que está en el artículo 10 del Convenio sobre la Administración y Trabajo de 1978. Es un derecho humano que tiene a estar tranquilo, a contar con todos los recursos para dictar el derecho. Nada más triste que cuando fui presidenta de la Junta, que además de administrar justicia, tenía que estarme defendiendo, porque éramos 14 nada más en la Junta Especial 3 bis, con 5,000 asuntos. Obviamente eso generaba multas respecto de la gestión y en lo que alegaba si te la habían puesto de manera justa o injusta, pues estabas litigando también contigo. Y aparte me tocó el conflicto de Mexicana de Aviación. Entonces, esos señores cerraban, querían irse al aeropuerto, cerraban el acceso al secretario de Trabajo, se iban a cerrar también la Junta en Azcapotzalco y me hablaban en todo momento, ahí vienen, y ahí vienen, y ahí vienen, y más todo ese problema que tenía de impugnar multas, que finalmente me quedé sin ninguna. Siempre mis recursos fueron exitosos, a Raúl Falcón le consta y al maestro Diodoro también, cuando un grupo de presidentes, pues hablamos precisamente de esa falta de dotación de recursos. Y llegó hasta el ministro Pérez Dayán, que habiéndonos escuchado con un desayuno que nos abrió el maestro Diodoro, dijo, bueno, pues efectivamente no hay ningún recurso respecto de ustedes porque las multas van para el servidor a su patrimonio. Entonces, bueno, esa dotación de recursos es muy importante. Hay un informe de la Organización de Estados Americanos, un aportado 4 sobre independencia y provisión de recursos, los numerales 136 al 137, y nos dicen lo siguiente, esos numerales, ¿qué es lo que tienen que tener todos ustedes? Para que exista autonomía e independencia en el juzgador, lo queremos bueno, bonito y bien pagado para que no exista ningún tipo de conquista respecto de intereses oscuros que pretendan decirle cómo debe de resolver. Necesita independencia, provisión de elementos formales y humanos, personal suficiente, adecuado, bien capacitado, que sepa y conozca lo que tiene que hacer para que no lo meta en problemas. Y bueno, hicieron en este informe un análisis de cómo era la justicia en el mundo y concretamente en Latinoamérica, y se observó eso. Como dijo nuestro ponente anterior, no es que las instituciones fallen, sino que a veces lo que le falla es la provisión, la planeación y la dotación de recursos materiales adecuados. El presupuesto es algo muy importante. No hay tiempo de ver todo lo que tengo en jurisprudencia. La reforma ustedes ya la conocen, todos que pasa la justicia del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, una instancia conciliatoria obligatoria, un centro que va a federalizar toda la materia registral, que maneja millones de datos, y no sé cómo le hace nuestro director para poder con esa empresa tan grande, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, de todos los sindicatos, todos los procedimientos de legitimación. Todavía nos ayudó en el tribunal para lograr la votación personal libre, secreta y directa de las grandes federaciones. Y bueno, pues ahí están algunos temas centrales que también están en el anexo 23 del Tratado de Libre Comercio. El voto personal libre, secreto y directo, la disponibilidad de los estatutos, el éxito que se tiene también ya a nivel jurisprudencial, estableciendo constitucionales todos los artículos en materia colectiva, y empieza de la 8 de 2021 hasta 12 jurisprudencias después, que hablan de que la rendición de cuentas de los sindicatos es algo constitucional y no hay violación a la injerencia, que ese es un deber que deben respecto de los trabajadores, y un solo trabajador puede pedir esa rendición de cuentas. Y ahí están varias tesis, que el voto directo, personal, libre y secreto tampoco es una violación a derechos constitucionales. Pero fíjense
¿Qué es lo interesante de todo esto? Fueron los sindicatos los que pidieron la inconstitucionalidad de los artículos y les favorecía a los trabajadores. Ahí están todas, van a ver ustedes cómo se pensaban en la integración del fondo, que por qué no era tripartita, que por qué voto personal, libre, secreto y directo, que por qué tenían que rendir cuentas, que por qué en el artículo 110, fracción sexta de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores podían libremente manifestar su deseo a que no se les descontaran cuotas sindicales. ¿Por qué? Pues porque hay una libertad para pertenecer a un sindicato, dejar de pertenecer o no pertenecer a ninguno. Pero fueron los sindicatos. Si ustedes ven todas esas jurisprudencias, se van a dar ustedes cuenta que no fueron de los patrones. Se esperaba una ola de amparos de los patrones, pero fueron los sindicatos. Esto me llama mucho la atención. Hay cambios también interesantes que deben de atender los jueces y juzgadoras y también las personas que se encargan de la conciliación en materia de género. Hay que garantizar un ambiente libre de violencia. Bueno, ya todo mundo tiene que establecer protocolos en sus centros de trabajo. Hay posibilidad de exceptuar la instancia judicial conciliatoria en el 685 ter cuando se trata de mujeres embarazadas, cuando se trata de discriminación en el empleo, y también hay protección a otros grupos vulnerables. También la integración, como todo esto ya nos lo dijo el director, me lo voy a saltar, que debe de haber proporcionalidad, reglas democráticas en el género, pero hay una parte que me gusta mucho que es el 857, fracción tercera, que establece, y tienen que vigilar a sus secretarios instructores jueces, establece que pueden y deben de establecer medidas precautorias, y una de estas medidas precautorias es el embarazo. No se le debe de dar de baja a la seguridad social. Nosotros lo entendimos muy bien con una sentencia que nos dictó el magistrado doctor Arturo Mercado López, donde nos estableció cuáles eran las medidas reparatorias y disuasorias de haber despedido a una mujer embarazada. Bueno, de que nosotros hayamos nada más condenado a la indemnización respecto de una mujer embarazada de confianza, porque hay jurisprudencia que dice que aunque en el apartado B no tienen estabilidad en el empleo, pues sí tienen derecho a medidas de protección al salario y de seguridad social. Un trabajador de confianza se va sin indemnización y sin reinstalación, y entonces, pues en este caso nosotros le dimos la indemnización, quisimos vernos muy protectores, y nos dice ese colegiado: momento, hay medidas indemnizatorias. Está muy bien lo que hayas hecho con la estabilidad, pero aparte, esa persona en su etapa más vulnerable necesitaba del trabajo, de manera que se le va a pagar un año de salarios caídos por todos los gastos que tuvo que enfrentar antes del parto y después del parto, y todas las consultas médicas que tuvo que enfrentar. Era el momento más difícil de su vida. Así es que allí están las medidas indemnizatorias. Pero aparte hay medidas reparatorias. Imagínense, el patrón era alguien del Estado, ¿verdad? Un secretario no vamos a decir quién, ¿verdad? Pero tienen un sindicatote grandotototote y se preocupan mucho por aspectos educativos. Bueno, imagínense que se le dice a esta persona, como medida disuasoria, tienes que hacer un protocolo de cómo se debe de tratar a las embarazadas en el caso de una separación de esta manera. Pero aparte, tienes que establecer un extracto de la sentencia en los periódicos de mayor circulación, pero además tiene que pedir una disculpa pública por lo que hizo, despedir a alguien en la peor etapa de su vida. Nos llegó la ejecutoria, nosotros inmediatamente cumplimos, dictamos el laudo, y cuando empezamos a ejecutar, nuestra sorpresa fue que se le pagó el doble de lo que se había exigido. Estaba el protocolo, ya se había puesto a disposición un extracto de la sentencia, pero faltaba la disculpa pública. Entonces dijimos, bueno, pues mira, ya cumplimos, ya se le dio el doble, ya pasó todo. Sí, pero no está a discusión la disculpa pública. Si le quiso dar más dinero, qué bueno, qué bien, pero falta la disculpa pública. Todavía no se cumple el asunto, ahí seguimos. Y
bueno, esas medidas disuasorias y ese respeto que ahora hay a los derechos humanos. Y hago alusión al magistrado porque cuando estábamos en el Observatorio Ciudadano Laboral, donde se construyó la ley, y también nos ayudó la Fundación Friedrich Ebert, estaba Alfredo Domínguez ahí con Inés. Estaban hablando del género y ya llevábamos muchos días discutiendo todos esos artículos y el magistrado dijo: no se hagan bolas, no se hagan bolas. No importa si la ley dice las trabajadoras o los trabajadores, no importa si el lenguaje es inclusivo o no lo es. Aquí lo importante es que exista una medida de protección frente al embarazo. ¿Por qué no ponemos como medida precautoria en el 857, fracción tercera, que no se le dé de baja de la seguridad social? Entonces fue congruente, propuso eso y después dictó la sentencia con sus compañeros del colegiado y bueno, ojalá un día se cumpla en su totalidad. También el protocolo también es algo de lo que se habló, estuvo ahí Alma Rubí, Inés insistiendo precisamente en el acatamiento del protocolo de Palermo y fue algo muy bonito, el protocolo para prevenir y sancionar la trata de personas, que ya ven que también está en el 685 como una de las eximientes para no acudir a la etapa prejudicial conciliatoria. Tuve el gusto de vivir todo eso con ellos. La instancia de conciliación como un requisito prejudicial y bueno, todo esto está en la nueva justicia. Ahora sí, ya están los prolegómenos cumplidos. ¿Cómo queremos a nuestro nuevo juez? Primero, lo queremos neutral, imparcial. Todos tenemos filias con nuestra experiencia. Es imposible que podamos nosotros dictar una resolución sin estar afectados de lo que nos sucedió en el pasado. Quiero ver cómo le va a un señor en un juicio de divorcio donde la juez fue violentada, fue maltratada, le pasó de todo con el marido y a lo mejor el pobre señor es un hombre diferente, el que somete el juicio, ¿verdad? Y entonces una juez, por poner un ejemplo muy drástico, ¿qué tendría que hacer? Ponerse su careta de neutralidad y de imparcialidad y decir: lo que me haya pasado a mí no lo tiene que pagar nadie. Y si vienen las dos partes en una conciliación, ¿verdad? Y yo los conozco, no voy a llegar y voy a decir: Lupita, qué gusto verte, hombre, tanto tiempo sin verte, qué persona tan agradable, qué barbaridad, qué bueno, ¿qué haces aquí? Uy, qué bueno que vienes a conciliarte. Buenas tardes, vamos a iniciar la conciliación. No, tenemos que saludar igual a las dos partes y si la persona es nuestro amigo, pues lo tendremos que evitar. También queremos un juez, número 2, autónomo e independiente. Esto lo garantiza el buen salario. No es lo mismo la alineación que acabamos de ver, bueno, que la de Alemania o la de Francia o la de Argentina. ¿Cuál es la diferencia? Lo que le pagamos a cada uno de esos jugadores, que también decimos en la Ley Federal del Trabajo que no es un artículo de comercio y vemos las cartas draft, cuánto cuesta Messi, cuánto cuestan otro tipo de jugadores y cuánto cuesta Juan Pérez, ¿verdad? Pero bueno, la autonomía y la independencia se logra desde el salario y yo creo que los conciliadores deberían de tener el mismo grado de preparación y conocimiento que un juez y debería de ganar lo mismo que un juez. El conciliador es una persona muy importante que también va a resolver y que se equipara a la justicia en términos del artículo 8º constitucional y que además es muy valioso porque va a evitar un juicio. Sale más caro un juicio, a nosotros nos cuesta 79,000 pesos cada juicio al año, a veces nos vienen a pedir afores por 35,000 pesos y ahí estamos 3, 4 años y bueno. El principio de legalidad en el juez, recuerden que la legalidad se hace un poco más grande a partir de la reforma constitucional de 2011. Debe de conocer no solo la ley y la Constitución, sino que la Constitución implica también al mismo nivel los tratados internacionales y el conocimiento de todos estos derechos humanos que involucran. Hay un continente y un contenido. El continente es fundar el acto y motivarlo, pero el contenido es potencializarlo con todos estos derechos humanos.
Obviamente hay otro principio muy importante que se debe de reunir en el juez, que es el de la transparencia, y esa es la razón por la cual van a hacer públicas sus audiencias, a menos que exista algún acto muy sensible, alguna cosa muy grave, alguna violación, algún acoso, alguna cosa que haga que las audiencias no puedan ser públicas. Bueno, las líneas del proceso ya sabemos cómo son, ya sabemos cómo se dio la reforma, y bueno, estos son los principios que van a regir nuestro procedimiento laboral. El más importante en el juez es el de la inmediación. El juez debe de estar presente en todas y cada una de las etapas a partir de la audiencia preliminar y de la audiencia de juicio. Recuerden que nuestro procedimiento se conforma con una fase escrita y una fase oral, y en esa fase oral debe de estar el juez. Ahora, como está el juez, hace que ese procedimiento sea concentrado, que haya sencillez en el procedimiento, que sea rápido. Se pretende que todos esos actos se hagan de una sola intención y que terminen rápidamente. No puede haber técnica oral, inmediación y celeridad si no está el juez de una manera proactiva presente en todos esos actos. La técnica oral es que la mayoría de los actos se lleven a cabo de manera verbal, que sea escrito lo menos posible, y bueno, hay otros principios que ya estaban en la ley, pero hay uno que es el más importante de todos, el principio de realidad sobre todos los aspectos de carácter formal. El juez se convierte en Sherlock Holmes, va a observar todo, va a ver todo, va a estar crítico, va a estar acelerando, va a estar apurando a su secretario instructor, y además en México el juez es un malabarista. En Chile hay un juez que se dedica nada más a lo jurisdiccional y hay otra persona encargada de todo lo que son las videograbaciones, el personal, llevar a cabo todo, y cobran de la misma manera. En México al juez le toca ver que estén las videograbaciones, que no le falte el personal, que todos estén animados, que todo empiece, que ya estén todo el procedimiento avanzado en la fase escrita e iniciar. Le toca todo, y además está sujeto a grandes responsabilidades si le falla algo. Se parece un poco al juez español, que le toca también absolutamente todo y que está también muy apurado. También hay principios que debe de observar el juez al dictar la sentencia, porque la dicta en ese momento. No tenemos el sistema venezolano en el que siquiera les dan 60 minutos para que se puedan poner de acuerdo. Emite su sentencia, lo cual le obliga a ya tenerla y haber previsto qué pudo haber sucedido en esa audiencia de juicio cuando terminó de desahogar todas sus pruebas. Y bien, tiene que ser exhaustivo, y con la exhaustividad interna y externa. La externa, que significa que haya resuelto todas las excepciones y todo aquello que haya generado controversia respecto de las acciones. Y la interna, no contradecirse entre sí en su argumentación que está dentro de la sentencia. Eso es muy importante. Muy bien, aquí tenemos el procedimiento de conciliación, ya lo explicó debidamente el licenciado Domínguez Marrufo, ya habló muy bien de todas las estadísticas y las cifras que se están dando, y ahora tenemos nuestro procedimiento escrito, nuestro procedimiento, que se pretendía oral. Tiene una fase escrita, y si ustedes empiezan a contar, no vamos a hablar de toda la ley y todo lo que dice a partir del 870 y 870 y tantos, el 873 que tiene más párrafos que el credo, no vamos a hablar de eso. Pero sí vamos a decirles que se presenta la demanda con todas las pruebas, con los documentos que acreditan la personalidad, y nuestro trabajador se presenta frente al demandado como una bailarina de can-can. Se levanta su vestidito y enseña absolutamente todo lo que trae. Eso le coloca en un poco de desventaja. ¿Por qué? Porque no tenemos un procedimiento eminentemente oral como lo teníamos en la gran reforma procesal de 80, que tenían Trueba Barrera y Trueba Urbina, que era un procedimiento de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas.
Era un perfecto procedimiento oral, que es como el que se lleva en España de una audiencia. Y después se partió en 2012, como la lleva Argentina y Chile, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio, que es conciliación, demanda y excepciones, y luego ofrecimiento y admisión de pruebas. Ya no tenemos la audiencia partida. Y la hicimos, como dice Robert Alexi, problematizamos el problema y pusimos que presenta la demanda, que pasa esto, que presenta el documento de no conciliación. Después, si el secretario de Instrucción ve que ejercita acciones contradictorias, hay irregularidades, le faltan prestaciones, entonces le da una vista al trabajador. El trabajador, si no la desahoga con todo lo que tiene el secretario instructor, le subsana la demanda. Recuerden que hay subsaneamiento jurídico durante el procedimiento y suplencia de la eficiencia de la queja cuando hay amparo. Después, el emplazamiento, y hay reconvención, contestación a la reconvención, hay réplica, hay emplazamiento de la réplica, contrarréplica, se vuelve a dar cuenta de la contrarréplica, todo lo que se tiene que llevar ante las outsourceras, que si bien es cierto ya se hizo un gran avance en nuestro país, ya no se permite la de personal, pero sí hay la de servicios y de obras, más los antecedentes del pasado, más lo que cuesta encontrar el domicilio, que yo lo he visto como juzgadora durante 30 años y también lo ha visto nuestro querido director del centro y todos ustedes, si son litigantes, si son autoridades, si son conciliadores, todos lo han visto. Entonces tenemos un sistema de 9 vistas previas, más lo que se vaya resolviendo respecto de las excepciones procesales que se pudieran oponer, más todo lo que suceda en las medidas precautorias, secuestro, arraigo, el acoso, las embarazadas, todo eso. ¿Cómo se volvió nuestro procedimiento? Escrito. Se parece mucho al viejo procedimiento civil escrito antes de la oralidad de hace muchos años. Nosotros no queríamos una justicia de secretario. Queríamos una justicia de juez y tenemos una justicia de buzón electrónico o de oficialidad de partes impersonalizada. Y eso rompe con el principio de inmediación. Bien, ya después viene ahora sí ya la etapa oral, pero ya viene la etapa oral muy limitada, porque ya al juez nada más le toca admitir o desechar las pruebas de una litis que se formó fuera de él. Ya tiene que ver cuáles se admiten, cuáles desecha, resolver el recurso de reconsideración que en ese momento le pueden plantear las partes respecto de actos del secretario instructor. Tiene que calendarizar todos los desahogos y después en la audiencia de juicio desahogar todas y cada una de las pruebas. Y ahí tiene un artículo bien bonito, úsenlo, el 785. De verdad, el 785 establece que si una persona no puede concurrir al local del tribunal a desahogar una testimonial, ratificación, se va como absolvente a desahogar posiciones o contestar preguntas, porque ahora los absolventes también contestan preguntas, el juez ya no va a estar pendiente de ver el certificado médico de imposibilidad, porque casi todos los absolventes tienen un cuadro diarreico que les impide comparecer a la audiencia, están muy malitos y todo, ¿verdad? Y empiezan a pelearse sobre si la cédula profesional, si está bien el certificado, si está firmado, cuando lo que teníamos que ir a ver es lo que permite el 785. El juez podrá dictar las medidas procedentes para que su secretario o su actuario vaya al domicilio del enfermito y verifique si está ahí. Y si no está, entonces procederán todos los apercibimientos, ¿verdad? Se le decretará la deserción a alguna de las partes que le haya ofrecido, se tendrá por fictamente confeso a alguien o se tendrá por no ratificada la documental. ¿Sí? Ya no importa cómo está la formalidad de ese certificado, sino el principio de realidad, ¿está enfermo o no? Tiene que tratar de que se desahogue la prueba ahí o en el lugar donde está el enfermo. Pero si no está, pues no andaba muerto, ¿verdad? No estaba enfermo, andaba quién sabe dónde, o no había sido debidamente preparado y no se presentó sencillamente. Entonces, ahí tenemos el principio de realidad sobre aspectos de carácter formal. Además, ese juez tiene que aprovechar todas las bondades que le da el sistema en la ley 695 bis,
Si una de las partes está padeciendo un patrocinio deficiente, en ese momento se lo va a señalar al trabajador o al patrón incluso, y va a reponer el procedimiento y le va a decir: tu patrocinio está muy deficiente, te están reclamando horas extras de hace 27 años y no hay excepción de prescripción. Te están reclamando esto y no hay excepción al respecto, de manera que te prevengo. Imagínense qué vergüenza para un litigante que o se puso de acuerdo para distribuirse las horas extras, que es lo más caro, y es un pillo. Qué padre, porque uno luego medio uno tiene sospechas de quién es pillo y quién no, como autoridad, ¿verdad? Qué bonito decirle: hay este patrocinio deficiente por esto, o de la parte trabajadora. Recuerden que el derecho del trabajo es un derecho de clase, de manera que para que estos procedimientos puedan tener éxito, yo creo que necesitamos la colegiación. Todo aquel abogado, postulante que vaya a intervenir debe de estar debidamente preparado y sensibilizado en estos temas. Se necesita también el cambio en todos los programas de estudio de las escuelas. Se necesita también la formación de sindicatos. Se necesita una inspección fuerte, organizada, pero también capacitada. Se necesitan procuradores que conozcan su materia y que conozcan todos los derechos que deben defender de sus trabajadores, y se necesita una fuerte capacitación de conciliadores. Entonces ya hablamos de presupuesto, ya hablamos de profesionalización y capacitación, ya hablamos de una crítica a nuestro sistema de fase escrita en el procedimiento, y les diría: todas las leyes son perfectibles. No importa si nosotros observamos que algo no está funcionando, pues hay que hacer el diagnóstico, hay que invitar a los profesionales que ya estuvieron en el primero y segunda etapas, a lo mejor también a abogados que nos digan qué observan, cómo lo observan, tanto de trabajadores como de empresa, y poder determinar si esa parte escrita corresponde o no a un procedimiento oral, si no nos está deteniendo un poco más, o utilizamos el sistema de España, en el que una audiencia de una controversia normal puede desahogarse en 4 horas, lo que nosotros hacíamos en meses y quizá en años. ¿Por qué? Porque ahí llegaban directamente a la audiencia, quizá el secretario ya lo sabía, convencido, y había hecho un arreglo conciliatorio beneficioso para ambas partes, o pasaban a la audiencia donde ya estaban esperando testigos, peritos y absolventes, donde el juzgador, y por eso en este tema me encanta que me digan ¿qué requiere un juez? Pues tener carácter de entrada. Si el juez no tiene carácter, se le van a subir las dos partes en un término metafórico, y además no va a poder controlar las audiencias. No es lo mismo analizar un expediente someramente normal que uno que tiene 100 horas de video por una tontería, y van a estar oyendo y durmiendo si se les va a pasar lo importante, porque no tuvo el juez la atinencia de decirle: momento, la litis es esto, momento, esto se resuelve así, este no es el tema, como lo vimos en España. Bueno, como lo pude ver en España, donde el juez les decía duramente a las partes que se circunscribieran a lo que era el punto de la controversia. Entonces tenía carácter, tenía conocimiento del derecho, era una persona independiente porque estaba bien pagada, tenía la personalidad para limitar, y además en nuestro sistema ese juez debe de tener muy bien fijada la controversia y cómo la va a resolver. Ya debe de tener la sentencia en la mente por el artículo 48, que establece multas tremendas. Admitiste pruebas de más, 100 días de UMAS. Y como van a aumentar los salarios mínimos al 20% en enero, pues también las UMAS. Ya son más de 9,000 pesos. Bueno, hay jueces que multan en salarios mínimos en la Ciudad de México. El juez sexto, no vamos a decir su nombre, pero pone 17,000 pesos por cada error. Un error en procedimiento, jueces, se subsana con la regularización. Un error en amparo cuesta 17,000 pesos, siendo las 13:31 de hoy, y 9,000 y tantos para los que sí multan en UMAS. Entonces, nuestro juez tiene que tener un conocimiento amplio de cuáles son las fallas que ocurrieron en otros sistemas. ¿Qué le pasó al sistema penal? Llegaban con sus UCBs,
a litigar y decían, bueno, hay que se reproduzca lo que yo quiero decir. Y eran 5 horas de alegaciones. O otro problema, no se observaba muy bien qué estaba sucediendo con la videoconferencia, se estaban haciendo desahogos simultáneos con otras autoridades, con juez enfrente, y se echaba a perder el sistema. Ya se habían ido las partes y se echó a perder la oralidad. Entonces tienen que actuar como dicen los principios. Los principios son más importantes que todo lo que dice la ley después, de manera concentrada, con personalidad, limitar, no permitir que alguien hable de más, estar controlando todo el tiempo el desahogo de las pruebas, que se hagan las notificaciones rápidas, que estén ahí las partes, que se dicte el procedimiento. Es un sistema caro, es un sistema muy caro, de manera que los gobiernos de los estados deben de dotar los recursos, porque donde había un presidente con 5 secretarios proyectistas que iban a dictar el laudo, vamos a tener un juez que hace todo. Entonces necesitamos la cantidad de jueces necesarias. ¿Sale caro? Sí, sale caro, pero sale barato a la vez, porque son procedimientos que salvan a la empresa y salvan al trabajador. ¿Cuál es el objetivo del derecho del trabajo? La estabilidad en el empleo. ¿Qué queremos para que haya estabilidad en el empleo? Bueno, que se protejan los derechos de ese trabajador con juicios rápidos. Si llenamos a la justicia de conflicto y de problema y no se llevan los niveles de conciliación adecuados, ¿qué va a suceder? La empresa de trabajo va a claudicar. Recuerden que estamos en un proceso muy difícil en nuestro país. Acabamos de padecer una pandemia tremenda que destruyó a las pymes. Las pymes dan el 85% del trabajo en el país. Hay pequeña y mediana empresa que ya no está con nosotros, y son miles de filas de trabajadores que se fueron a la calle. Cuidamos el outsourcing, más o menos, pero no podemos hacer, y no se ha hecho mucho con la economía subterránea por la falta de inspección. La economía subterránea también es una gran violadora de derechos de los trabajadores, y eso no es bueno para nuestro país porque no está regulada, no está debidamente inspeccionada, se va del foco. Pero hay otro problema que tenemos antes de que se dicte nuestra ley, antes de la pandemia, que son las tecnologías de la información, la robotización y la automatización de las relaciones de trabajo. Todo eso todavía no está reconocido debidamente. Hay un gran desplazamiento de trabajo en el mundo laboral. Hay un trabajo de plataformas, de Uber, de servicios, que todavía escapan un poco al derecho del trabajo. Gracias a Luis Gerardo de la Peña y al Estado de México ya tenemos precedentes que establecen que son verdaderas relaciones de trabajo. Jueces se van a enfrentar a la prueba tecnológica y se van a enfrentar al manejo de los algoritmos, porque grandes dueños de capital, léanse Amazon, léase Uber, tienen nombre y apellido de personas físicas, pero se esconden en una plataforma que además opera a nivel mundial, y le dicen al trabajador que no lo es, que se sienta como su propio emprendedor de su propio negocio, y ahí está el pobre diciéndonos a todos cuando tomamos el servicio del Uber que es su propio patrón y no sabe que entrega su salud. El de la bicicleta entrega hasta su integridad, porque puede tener accidentes y cosas que no van a ser reconocidas como riesgo de trabajo porque no tuvo ninguna cotización. Nuestro joven pospandémico y con el manejo de la tecnología no sabe que algún día va a tener mi edad y necesita lentes y va a tener gastritis y quizá le dé un infarto, quizá tenga por ahí diabetes porque no pudo comer, porque no se da cuenta, está joven, está fuerte y cree que puede estar manejando 12 horas al día. Y entonces el juez tiene que estar pendiente cuando se le pida la calificación de una relación de trabajo de lo que pasa con los algoritmos, cómo se manejan, qué sucede con ese algoritmo. Ingresas a la plataforma, es como una prestación inmediata del servicio. Estás sujeto a hacer los viajes donde te dicen, como te los dicen, por el tiempo que te los dicen, y si tú no quieres hacer más de 5 te desconectan.
Si tú no trabajas las horas mínimas, te desconectan. Si tú cometes algo con tu carro y no tiene todas las especificaciones, te desconectan. Te sientes como en los rápidos de Veracruz, cuando se voltea la balsa, que te dicen, si no manejan todos al mismo lado, se caen. Si uno de todos voltea para acá, se voltea la lancha. Si uno se distrae, se voltea así están, todos pendientes. Y a veces hay grandes despidos masivos por la forma en la que se alimentó un algoritmo. Por eso en España salió la ley Rider. Se le tiene que explicar al juez exactamente cómo funciona el algoritmo, cómo empieza, cómo se termina la relación de trabajo respecto de ese algoritmo. Aquí ni siquiera tenemos reconocimiento de relación laboral, de manera que el juez tiene que ser muy vivo y no nos vaya a pasar como en Globo en Inglaterra, que cuando se empezó a hacer el reconocimiento de esos entregadores de bienes y servicios, se descubrió que eran relaciones de trabajo y se hicieron todas las periciales con los algoritmos y resultó todo muy bien. Globo se fue de Inglaterra. Entonces necesitamos preparar a líderes sindicales que vean más allá de su propio beneficio y que se hagan ligas internacionales con otros sindicatos para que cuando le falle a un país quede vinculado en el futuro. Nos quedan ya algunos minutos, vamos a ver un poco del análisis particular de los procedimientos. El procedimiento más importante que tenemos y que es el madre de todos, pues es el procedimiento ordinario que está en el artículo 870, tenemos un procedimiento especial individual, tenemos en el 872, tenemos un procedimiento individual colectivo en el 879, tenemos procedimientos de seguridad social muy específicos en el 899 bis, tenemos un procedimiento especial de huelga que se puede volver ordinario cuando se someten a la jurisdicción en términos del nuevo 37, ya no solo los trabajadores, sino también los patrones. Tenemos también un procedimiento, bueno, propiamente se habla de un procedimiento, pero son paraprocesales cuando hacen convenios, designaciones de beneficiarios o actos preparatorios a juicio. El procedimiento más importante es el ordinario, puesto que consta de estas etapas de las que platicamos, con este sistema sucesivo de vistas a cargo del secretario instructor, la fase preliminar, la fase de juicio y bueno, cuando estamos frente a un procedimiento especial, por todos los supuestos que establece el artículo 892, se trata de obviar la audiencia preliminar, se hace mediante un acuerdo y a partir de la audiencia de juicio se utiliza toda la tecnología, los alegatos y se dicta la sentencia. Esta sentencia causa estado, inmediatamente si hay una obligación de dar o de hacer, pues se empieza el proceso ejecutivo de satisfacción de esa sentencia condenatoria. El procedimiento colectivo tiene también los supuestos establecidos en el artículo 897. Hay veces que se requiere en este procedimiento, con esta tramitación especial, realizar una diligencia de recuento y entonces empiezan todas las reglas que están ahí especificadas de un padrón confiable, cuál es el padrón confiable, cómo se conforma, cómo se lleva a cabo la votación y una vez que ya se tiene el resultado, continuar con un procedimiento ordinario tal y como lo expliqué cuando iniciamos. Posteriormente, los procedimientos de seguridad social, recuerden que el Consejo de la Judicatura Federal y los consejos locales deben de tener cuerpos de peritos que deben de estar bien pagados, puesto que va a ser un perito único el que se maneja para estos procedimientos cuando hay que averiguar alguna enfermedad, ya sea general, si se reclama una invalidez, o profesional por un riesgo de trabajo, y entonces tienen que estar perfectamente dispuestos, ser conocedores, y ahí está el juez proactivo, que no falte de contestar ninguna pregunta. Si la demanda viene por, no sé, un síndrome doloroso lumbar a nivel cuarta o quinta vértebra, o si es un síndrome doloroso cervical, pero viene también por esquizofrenia, que no falten las preguntas de la esquizofrenia, porque entonces se repone el procedimiento y hay que volver a regresar todo a reponerlo. Y no hay cosa más terrible de un procedimiento que reponerlo,
puede haber una falta de criterio o puede haber no falta, sino cada quien tiene una percepción cómo interpreta un artículo. Bueno, pues se puede reponer al momento de dictar una nueva sentencia, pero reponer el procedimiento pues es como descuido, ¿no? O que se hizo mal una citación, o que se desahogó mal una prueba, o que se cotejó indebidamente un documento. Pues esas son las cosas que hay que atender, y en las periciales es muy dramático porque es alguien que puede estar enfermo, ahora en pandemia con el COVID, no saben cuántas secuelas nos hemos encontrado, cómo nos aumentó la carga de trabajo, los riesgos de trabajo por muerte, y bueno, hay que estar muy pendientes de todo ese desahogo de periciales. Tenemos un procedimiento que no tocamos, pero ojalá lo hubiéramos hecho, que es el procedimiento colectivo de naturaleza económica, que tiene como 7 periciales, es muy caro, es muy largo, y en mi experiencia pues todos los asuntos que se han sometido se arreglan rápidamente mediante un convenio, y es mucho mejor que llevar a cabo un procedimiento de mucho tiempo para determinar que la empresa está quebrada. Y a veces se llevan estos procedimientos cuando material y perceptiblemente ya no existe esa negociación mercantil. El procedimiento de huelga, que puede ser por firma, por revisión o por violaciones al contrato colectivo de trabajo. Esto es muy interesante porque a raíz de la aplicación de la jurisprudencia 2 de 2021, nosotros estamos en el tribunal conociendo ya de organismos públicos descentralizados, pero la jurisprudencia no hizo una fina distinción entre aquellos trabajadores que se regían por condiciones generales de trabajo, que es lo que se maneja en materia burocrática, y los trabajadores que se rigen por un contrato colectivo de trabajo. Entonces, toda la semana nos hemos encontrado con una serie de emplazamientos a huelga, cuando el artículo 92 y 94 de la ley que manejo establece supuestos diversos. La mayoría de los trabajadores tienen que tener una violación general y sistemática de todos y cada uno de los derechos que consagra la Ley Federal de los Trabajadores a Servicio del Estado y sus condiciones de trabajo. No está en la revisión de una figura que no manejamos, que es el contrato colectivo de trabajo. Entonces, nos está llegando todo eso en materia colectiva o nos están llegando en materia individual para aplicación de prestaciones, de un instrumento que no se maneja en materia burocrática por el momento, y entonces pues hemos declinado la competencia, y hay tribunales colegiados que nos dicen efectivamente no eres competente, pero hay otros que nos dicen a partir de la emisión de la jurisprudencia, yo no sé cómo le vas a hacer, pero en materia individual te vas a declarar competente para actuar. Bueno, como decía el maestro Luis Gerardo de la Peña, de todo hay en nivel contradictorio, y bueno, dice uno, hagamos lo que tengamos que hacer, pero defínanse, ¿verdad? Y ojalá sea no apostar contra la violación de esos derechos fundamentales de investigadores y de muchos centros, organismos públicos descentralizados que tenían 25 años negociando colectivamente sus condiciones generales de trabajo. Bueno, ya me quedan muy pocos minutos. Terminaríamos con los paraprocesales. Sus características es que no deciden algo en lo particular, sencillamente es un presupuesto para poder terminar, y bueno, la conciliación como medio alternativo de solución de conflictos ya la discutió muy ampliamente el director del centro, así es que no habría mucho que decir. En cuanto al derecho de tutela de acceso a la justicia, hay muchísimas jurisprudencias en materia de derechos humanos que hay que tener en cuenta al momento de resolver. El nuevo papel de los juzgadores y qué tipo de juzgadores necesitamos por lo que vimos. Bueno, además de que son proactivos, Sherlock Holmes, son grandes administradores de su tribunal colegiado, conocen y son humanos con su personal porque lo van a tener muy explotado, ¿verdad? No son muchos, son su secretario instructor y los actuarios que tienen que estar corriendo. Bueno, pues también tienen que ser conocedores de todos los convenios internacionales, de la Constitución. Necesitamos una figura como de superhéroe. Ese es el perfil del nuevo juzgador, pero también lo necesitamos muy honrado, que siempre sepa que debe y sabe vivir de lo que gana. Es como una especie de apostolado, pero también no hay que hacer el apostolado tan duro, hay que pagar bien, hay que pagar para que tenga un trabajo decente, un trabajo digno, y para que pueda quitarle, porque le van a quitar a su familia
muchas horas de convivencia por estar en nuestros nuevos tribunales laborales. Aquí están todos los medios alternos que ya explicaron el centro de mediación, el tipo de manera de arreglar los autocompositivos, heterocompositivos. En Estados Unidos, fíjense que funcionó muy bien la negociación. Negociación lleva todo un procedimiento muy rápido y resuelve el 99.1% de asuntos y después de la pandemia el 98%. Entonces es un sistema muy eficaz, no nada más tenemos la mediación y la conciliación, tenemos también la negociación, hay que explorarla también en nuestro país. El arbitraje sí lo tenemos en materia mercantil, pero hay que cambiar la ley porque está más tortuoso que el propio heterocompositivo juicio, ¿no? También podría ser una figura importante. El arbitraje ya se utilizó de manera fáctica en la materia laboral con grandes resultados cuando se elige a una persona de solvencia moral y todo. Todavía tengo minutitos, no me vean así, estoy dentro de mi tiempo. Hay personas que se ven todavía, que tienen esa solvencia para poder resolver alguna controversia. Y estoy pensando en casos muy importantes y ya muy problemáticos de nuestro país, no vamos a decir quiénes, ¿verdad? Pero tiene que ver con los medios de comunicación y con eso, ¿no? Entonces quizá el arbitraje podría ser una buena figura donde se dicta un laudo arbitral y las partes hacen un convenio previamente en el que se someten a ese laudo arbitral y nadie sale raspado ni políticamente ni la justicia comprometida. Bueno, de todo lo demás ya hablaron las personas que me precedieron, las exclusiones del 685 ter y demás cuestiones jurídicas, pues es algo que está propiamente en la ley. ¿Cuáles son los efectos de la conciliación? Finalmente, pues se trata de una cosa juzgada, como si se hubiera llevado todo un procedimiento. La prescripción, ¿verdad?, se suspende en el momento en el que están de plática, se reanudan posteriormente y algunas sanciones para el patrón cuando no concurre, las multas y toda esta problemática que usted tiene, también la tenemos nosotros cuando se trata del patrón Estado al momento de ejecutar y lo multamos con nuestro medio de apremio que da mucho miedo, que es terrible. Nos dicen, pues además te falta el RFC, te falta el CURP y todo lo demás. Bueno, en fin, ellos deberían de tener toda esa información, son precisamente la autoridad fiscalizadora. Ya no da tiempo de todo lo demás, pero dejo las diapositivas a su disposición con los retos y creo que ya cumplí con mi tiempo. Muchas gracias, mucho ánimo jueces y mucho ánimo secretarios y conciliadores. Gracias a todos. Gracias de nueva cuenta a la doctora María del Rosario Jiménez Moles. Y bueno, pues llamamos para entregar el reconocimiento por esta participación al maestro Diodoro José Siller Argüello, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua. Querida doctora Rosario Jiménez Moles, de verdad es un privilegio el que tenemos en haber contado con tu presencia. Gracias por tu generosidad, gracias por habernos acompañado en Chihuahua, gracias por compartir tus conocimientos y toda tu experiencia con todos nosotros. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Y bueno, pues antes pasamos a los avisos parroquiales, por un movimiento en la agenda, vamos a hacer un cambio en las ponencias. Vamos a tener la siguiente ponencia. Después de esta ponencia que sigue a continuación, vamos a pasar a la fotografía oficial en las escaleras para darle paso a la hora de la comida y después de la comida seguiremos con el programa. Mientras